Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Voces y formo parte del equipo de KPMG Impulsa. Primero de todo, quería agradeceros a todos que os hayáis unido a esta sesión en la que vamos a hablar sobre los fondos de recuperación europeos y el impacto que va a tener en las pymes y en los emprendedores. Bien, antes de empezar, quería recordaros que en la parte inferior de vuestras pantallas encontraréis una ventana donde vais a poder ir dejando las preguntas para trasladar a los ponentes al final de la sesión. Y bien, sin más dilación voy a ceder la palabra a las dos personas que nos acompañan esta tarde. La primera ponencia está a cargo de Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad en KPMG España. Y la segunda parte a cargo de Natán Díaz, socio responsable del sector público, infraestructuras y transportes para Consulting Corporate en KPMG España. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión vespertina. Vamos a intentar entender cuáles son los fundamentos y los principales componentes y elementos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el nombre oficial del Plan de Recuperación español. Bien, empezaremos entendiendo cuáles son los principales contenidos del plan. Como la mayoría de ustedes habrán oído mencionar, la Comisión Europea y las instituciones europeas en general van a hacer un importante esfuerzo financiero, en realidad un importante esfuerzo financiero financiado con deuda que se ha mutualizado entre los distintos países, y esto es un elemento esencial porque implica que todos los países asumimos la obligación de ejecutar estos fondos de acuerdo con las normas que se han establecido por los países miembros por los Estados miembros de la Unión Europea. Prácticamente vamos a duplicar el presupuesto para 7 años. Como ustedes saben, las instituciones europeas aprueban su presupuesto para periodos de 7 años. El último periodo, el 14-20, ascendió a 960.000 millones. Este nuevo va a llegar a 1,85 billones, de los cuales 750.000 millones son el paquete de recuperación. Esto significa que durante estos próximos años vamos a contar con una cantidad inusualmente elevada de fondos destinados a la ejecución de lo que hemos llamado el plan de recuperación. Bien, vamos a ver el calendario, qué ha pasado hasta ahora y qué va a pasar en los próximos meses. Pues ahora mismo hemos llegado hasta abril del 21. Hasta este momento las instituciones europeas han aprobado todos los instrumentos jurídicos necesarios para la instrumentación del plan de recuperación y, como hecho más relevante, España, su gobierno, ha aprobado y enviado a la Comisión Europea el borrador del plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Qué tiene que pasar ahora? Pues lo inmediato es que la Comisión, durante los meses de mayo y junio, tiene que evaluar los planes enviados por todos los países. Y a continuación, el Consejo Europeo dispondrá de 4 semanas en el mes de julio de este ejercicio para aprobar cada uno de los planes. Tienen que ser aprobados y además es imprescindible contar con este plan para utilización del mecanismo de recuperación y resiliencia, que es como se llama técnicamente el fondo que se ha instrumentado para financiar los planes de recuperación. ¿Cuáles son los plazos de ejecución del plan? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que todo el plan se tiene que comprometer antes del 31 de diciembre de 2023. Todos los proyectos de inversión se tienen que ejecutar antes de esa fecha. Al mismo tiempo, el 60% de los proyectos se tiene que ejecutar antes del 31 de diciembre del 22. Y los proyectos son ejecutables hasta el 30 de agosto del 26, ¿vale? Estamos hablando de dos cuestiones diferentes. La primera, compromisos, es decir, concesión de subvenciones, adjudicaciones de contratos, todo este tipo de cuestiones, hasta el 23 y el 60% el 22. Ejecución de los contratos hasta agosto del 26. Y por último, son elegibles, al menos desde el punto de vista conceptual, luego hay que estar a cada convocatoria de subvenciones, proyectos que se han iniciado desde el 1 de febrero de 2020, que es la fecha en la que se declaró oficialmente la pandemia. El plan español, como no puede ser de otra manera, porque esto es obligatorio, está alineado con 3 instrumentos comunitarios.
El primero son las recomendaciones del Consejo para España. El segundo, los pilares del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y el tercero es la estrategia anual de crecimiento sostenible de la Comisión Europea. Esta estrategia es la que marca los principios de la transición verde y digital y la necesaria instrumentación de capacidades profesionales para atender a la nueva economía. ¿Cuáles son los objetivos del Plan español? Pues fundamentalmente tres. Reducir el impacto de la pandemia, la transformación estructural de nuestra economía, que nos permita en el medio plazo aumentar nuestro crecimiento potencial, y el desarrollo sostenible, reforzar a largo plazo la resiliencia avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo. Seguramente, si ustedes prestaron atención a este plan de recuperación, escucharían allá por el mes de septiembre que tenía dos fondos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo de Recuperación o REACT-EU. Bueno, finalmente este REACT-EU, cuyo importe son 12.436 millones, se va a gestionar por otra vía, queda fuera del plan de recuperación. No obstante, en el plan de recuperación se sigue hablando de 140.000 millones, de los cuales 69.000 millones, 70.000 serán subvenciones y 70.000 financiación. Es casi las mismas cantidades que habíamos oído hablar en un primer momento. Y esto es así porque con la aprobación definitiva del reglamento de aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia, finalmente las cifras que le corresponden a España son significativamente mayores. De manera que cuando ahora veamos los componentes del plan, veremos que el plan llega a 70.000 millones, que es más o menos lo mismo que nos correspondía al principio, pero además tendremos 12.000 millones más del REACT-EU, que tienen un triple destino. En este segundo caso, estos 12.000 millones, sanidad, educación y servicios sociales, gestionados mayoritariamente por las comunidades autónomas. ¿Cuáles son los principales ejes del plan de recuperación? Bueno, pues son básicamente 4, y estos hay que entenderlos siempre como ejes transversales, que están presentes en todo lo que vamos a ver a continuación. España verde, la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, energías renovables, electrificación, almacenamiento de energía y economía circular. Veremos que hay componentes explícitos, pero también todos los componentes tienen que tener su peso, su aportación en cuanto a esta transición verde. España digital. No hay un componente explícito de digitalización. Bueno, hay uno respecto a las pymes, un proyecto de digitalización de pymes y un de modernización de pymes y de la administración, pero veremos que hay inversiones referidas a la digitalización en prácticamente todos los componentes. España cohesionada e inclusiva. Se trata de reforzar el estado del bienestar, el sistema educativo, el empleo de calidad o tener un sistema fiscal más justo que procure mayores posibilidades de financiación para los servicios públicos. Y por último, España sin brechas de género. Se trata de elevar la tasa de empleo femenino, mejorar el sistema de cuidados de larga duración, mejorar el potencial educativo de oportunidades y reducir la brecha digital. Bueno, pues estos ejes se van a desarrollar también a través de 10 políticas palanca y 30 componentes. Para entenderlo, el plan tiene un conjunto de reformas y de inversiones. La mayoría de nosotros nos preocupamos de las inversiones, porque los proyectos de inversión podrán ser ejecutados por el sector público, por el sector privado, pero en cualquier caso es a lo que más caso le estamos haciendo porque es lo que conocemos como fondos europeos. Sin embargo, el plan y los compromisos que hemos alcanzado los Estados miembros no se refieren solo a inversiones y a proyectos de inversión, sino también a reformas que van aparejados. Se dice que en el plan hay 102 reformas y 110 proyectos de inversión, grandes proyectos de inversión, ¿vale? Estos 102 y 110 reformas y proyectos se agrupan en 30 componentes, que a su vez se agrupan en 10 políticas palanca. Entonces, por poner algunos ejemplos, cuando estamos hablando de agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, hay 3 componentes. El plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. Y política palanca
es casi el 21% del plan, entre estas tres cosas. No en vano, luego veremos cómo los programas tractores de movilidad y de rehabilitación de vivienda son los más importantes, cuantitativamente. Pero no solo eso. Por ejemplo, la política palanca 5, que es la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, se instrumenta en 4 componentes. Estos 4 componentes son la política industrial de España 2030, el impulso a la PYME, el plan de modernización y competitividad del sector turístico y el desarrollo del 5G y la conectividad digital. Bueno, entre los 4 componentes estamos hablando del 23% del plan. Es también una de las principales políticas palancas, ¿no? Se pone, como decía antes, un foco muy importante en todo lo que tiene que ver con la formación y la educación. Por ejemplo, el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional y toda la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la infantil, están dentro de la política palanca 7, estos 3 componentes, que suman un 10,5%. Y por último, pues hay alguna cuestión menor. No he repasado todas las políticas palancas, pero también, dependiendo del sector, de las compañías que estén conectados, esto pues también hay un pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que tiene un 7% del total. Oyendo a la primera parte, no nos podemos olvidar de todo lo que tiene que ver con infraestructuras y ecosistemas resilientes, donde está la conservación y restauración de ecosistemas y su diversidad, la preservación del litoral y los recursos hídricos, o la movilidad sostenible, segura y conectada, con un 15%, que también es muy significativa dentro del plan. Resumiendo, 102 reformas, 110 proyectos de inversión instrumentados en 30 componentes y en 10 políticas palanca. Ahora, posteriormente, veremos un poco un resumen de las reformas y de las inversiones. Cada uno de los componentes están emparejados, forman un conjunto. Cuando vamos a ver un componente, por ejemplo, la modernización de la PYME o cualquier otro, está claro que tienen que estar conjuntamente y profundamente implicados las reformas y los proyectos de inversión, de manera que sean complementarios para conseguir los objetivos y para superar los retos que se establecen. Vamos a ver primero algo sobre las reformas. Hay 11 ámbitos clave. Estas 102 reformas se agrupan en estos 11 ámbitos. Se va a intentar mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, a promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y la eficiencia de las empresas, un refuerzo del capital humano también mediante la educación, la universidad, la formación profesional, apuesta por la ciencia, modernización y reforzamiento del sistema de investigación, desplegando grandes proyectos tractores e impulsando la innovación en el conjunto de la economía, un aumento del capital tecnológico, nueva política industrial para modernizar el tejido productivo, apoyo a todos los sectores, a las pymes, apoyo a los sectores con más futuro y, por supuesto, equipamiento de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud. La economía verde es una de las grandes apuestas del plan. Se trata de proteger y revalorizar nuestro capital natural, potenciar los ecosistemas, descarbonizar la industria tradicional, mejorar el sector agroalimentario, impulsar la economía verde y azul, modernización de las infraestructuras físicas y digitales, reforzar la sostenibilidad y la resiliencia del conjunto de la economía, una reforma del sistema energético para desplegar redes y sistemas que acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables, una reforma del mercado de trabajo, aunque este es uno de los temas que, como están viendo en prensa, todavía está pendiente de definir con exactitud, sobre todo por este último inciso sobre la base del diálogo social, una mejora de la vertebración territorial y del refuerzo del capital social. Se pretende dar un giro a todo el tema de cuidado de mayores, prestación por dependencia, servicios sociales y especial atención a los sectores de cultura y deporte, una modernización de la administración pública que va a tener un importante efecto tractor sobre la productividad del conjunto de la economía y, por último, un refuerzo de los ingresos públicos y la progresividad con una reducción de la economía sumergida y el fraude para adecuar las figuras impositivas a la actualidad
la actual realidad social. No nos podemos olvidar también de la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones o de la eficiencia del gasto público. A título de ejemplo, las principales 20 reformas que están incluidas en el plan de recuperación pues son la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se acaba de aprobar, el desarrollo de un sistema energético robusto y flexible, una hoja de ruta del hidrógeno renovable, la resiliencia y adaptación de ecosistemas, desarrollo y conectividad de infraestructuras verdes, una nueva ley de aguas y un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua, una modernización de toda la política agraria y pesquera, también una protección del suelo, una nueva política de residuos e impulso de la economía circular. Se va a modernizar el Sistema Nacional de Ciencia y Apoyo a la Innovación, la estrategia de movilidad sostenible, nueva política de vivienda, modernización de la justicia, modernización y digitalización de la administración pública, una mejora de la calidad regulatoria del clima de negocios y una reforma concursal, un refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Se van a modificar, para entenderlos, una nueva ley de la formación profesional y una reforma integral de todo el sistema universitario español, también en mercado de trabajo, como ya he comentado antes, la economía de los cuidados, un foco en la desinstitucionalización con mejora de la protección a los dependientes en el domicilio, un refuerzo de las políticas de inclusión y servicios sociales y una mayor progresividad del sistema fiscal y un refuerzo del sistema de pensiones. Como vemos, afecta a múltiples áreas dentro de la actividad de la sociedad española y dentro de lo que diríamos la actividad económica en España. Es un programa reformista muy agresivo que afecta a un gran número de áreas de actividad. Por su parte, decíamos que hay 110 proyectos distribuidos en los 30 componentes. Los proyectos más importantes, esto se llama programas tractores, ¿no? No hay que confundir programas tractores con PERTES, con proyectos de inversión, son cuestiones distintas. A efectos didácticos, aquí presentamos los programas tractores de inversión, que es un conjunto de agrupaciones de proyectos de inversión que suman 66.500 millones, prácticamente todo el plan, que asciende a 69.500, y que tienen un proyecto de inversión, un efecto tractor sobre su cadena de valor, ¿no? Entonces, dentro de estos 20 programas tractores de inversión, pues vemos que el más significativo es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, como conectaba antes, con 13.000 millones, el programa de rehabilitación y vivienda y regeneración urbana con 6.800, luego tenemos la modernización de las administraciones públicas, el plan de digitalización de pymes y la hoja de ruta del 5G con 4.000 millones prácticamente cada uno de ellos, también la nueva política industrial española y la estrategia de economía circular con 3.800, 3.600 para el Plan Nacional de Competencias Digitales, la modernización y competitividad del sector turístico 3.400, desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, despliegue de las energías renovables, bueno, así hasta la inteligencia artificial, que es, digamos, dentro de estos programas tractores el último de esta clasificación, pero que cuenta ni más ni menos que con 500 millones de euros. ¿Cuál es al final la finalidad de todo este plan y cómo debemos analizarlo desde la perspectiva de cada compañía? Ahora nos explicará Natán cómo vemos nosotros que se tienen que gestionar los proyectos, pero es muy importante prestar atención a los programas de inversión que están clasificados por sectores, pero también a todos los elementos transversales con que cuenta el plan. ¿Cómo se van a ejecutar estos programas de inversión? Bueno, pues el propio plan establece ya que va a haber 7 instrumentos de gestión pública. El primero es la inversión directa por parte del Estado, y aquí están, por ejemplo, los corredores estratégicos de infraestructuras ferroviarias o todo lo que viene ligado a costas o protección de ecosistemas. Inversión directa del Estado. El segundo son convenios con comunidades autónomas y corporaciones locales para el despliegue de sus proyectos. Hay aspectos, como pueden tener que ser el ámbito de salud o educativo o la vivienda, que son competencias de las comunidades autónomas, y los programas de movilidad urbana son competencia de las entidades locales. Bueno, pues
el Estado va a traspasar mediante convenios los créditos necesarios para dar lugar a estas actuaciones en estos ámbitos territoriales. En tercer lugar, las subvenciones para la iniciativa privada, de todo tipo. Redes de alta velocidad, proyectos tractores de 5G, investigación, digitalización de pymes, modernización de redes de incubadoras o la nueva economía de los cuidados que hemos comentado antes, ¿no? Simultáneamente con estas subvenciones para la iniciativa privada, también habrá consorcios o fondos públicos privados o capital de empresa que se diseñen para la ejecución de grandes proyectos tractores de digitalización sectorial. Se habla de que se van a desarrollar grandes espacios de datos que van a tener que ser gestionados en los distintos sectores por consorcios en los que estará el Estado, pero también estarán todos aquellos que tengan interés por participar en los mismos. Y estamos hablando en concreto de espacios de datos sectoriales en el ámbito de la salud, de la industria agroalimentaria, del transporte, del turismo, bueno, en sectores que todos somos conscientes que necesitan esta tipología de datos. Además de subvenciones, también va a haber ayudas públicas de tipo financiero, para entendernos, préstamos. Es decir, determinados organismos del Estado, sobre todo, van a recibir la subvención de Bruselas, van a constituir un fondo para dar ayuda financiera. Estamos pensando en Cofides o en Cedeti y van a estar muy ligados a temas que tienen que ver con la innovación y el ámbito digital. También se va a ejecutar los proyectos de inversión mediante compra pública innovadora. Esto yo lo reservaría casi en exclusiva para el Cedeti en todo aquello que tiene que ver con la política de innovación. Siempre se habla de la compra pública innovadora para la digitalización de la administración, pero esto no es demasiado habitual. Y luego, por último, la participación en proyectos importantes de interés común europeo, como pueden ser los proyectos tractores del hidrógeno verde, las baterías de litio, el cloud, satélites o microprocesadores. Estos son los 7 modos en los que se va a distribuir el dinero. En todos los casos, especialmente en aquellos en los que se hagan mediante subvenciones, no se nos puede olvidar que la normativa de subvenciones españolas, que es una ley que está basada en los criterios comunitarios, establece además que cuando estemos hablando de subvenciones con financiación comunitaria, siempre aplica directamente el derecho comunitario. Y por lo tanto, las directivas sobre contratación y subvenciones son esenciales a la hora de entender cómo se van a distribuir los proyectos. No nos podemos olvidar de los principios de competencia, de transparencia, la necesidad de garantizar la participación de las pymes y luego, por último, que los componentes se tienen que ejecutar de manera eficaz para que no sean redistribuidos, es decir, aquellos componentes que no se ejecuten, aunque el plan dice de modo eficiente, yo quiero entender que es de modo eficaz, podrán ser distribuidos. También hemos de saber que esto es bastante complicado de ejecutar. Bueno, vamos a ver. PERTES. Llevamos meses oyendo hablar de PERTES, ¿vale? Al principio parecía que cada vez que presentábamos un proyecto colaborativo y tractor, estábamos presentando un PERTES. Bueno, pues ya parece irse aclarando, a pesar de que la norma en la que se crean estos PERTES, que es el Real Decreto Ley 36/2020, no establece claramente cómo se van a regular y su normativa de desarrollo todavía no se ha aprobado, ¿vale? Pero sí en el plan se esbozan ya 6 PERTES. Automoción verde y conectada, hidrógeno verde, industria aeroespacial, agricultura sostenible y eficiente, el español en la inteligencia artificial y el Sistema Nacional de Salud. También esperamos que haya otros. Se está hablando del sector farmacéutico o como la propia norma dice, pues también el propio plan establece, también podemos pensar que en algunos ámbitos como los satélites o los microprocesadores, pues pueda necesitarse un instrumento de este tipo. Al final, esto en lo que va a consistir es en un ámbito definido de actuación por parte del Gobierno, en el que, a propuesta de un ministerio, el Consejo de Ministros aprobará la creación de un PERTE. Se regulará qué tipo de entidades se pueden adherir al mismo y la financiación en estas áreas estará o puede estar vinculada a la adhesión al PERTE. No sabemos mucho más de estas figuras porque no se han desarrollado, pero esta es un poco la idea básica. Todos ustedes habrán oído hablar de las manifestaciones de interés.
Bueno, hasta la fecha se han publicado 18 manifestaciones de interés aproximadamente. La inmensa mayoría de ellas ya ha terminado el plazo para presentarse, pero al final del día esto lo que significa es que la Administración ha abierto una especie de ventanilla digital para que todos podamos presentar nuestros proyectos a la Administración para que sean tenidos en cuenta al principio en la configuración de los componentes y en consecuencia del plan, en el momento actual que siguen saliendo manifestaciones de interés para la configuración de los proyectos y la configuración con detalle de las convocatorias de subvenciones que tienen que salir en el futuro. Solo para que lo tengamos en mente, porque es posible que alguno de ustedes estén afectados por el mismo, en el momento actual hay 2 manifestaciones de interés abiertas. La primera tiene que ver con el plan de impulso al sector audiovisual, lo que se llama en el plan el Spain Audiovisual Hub, ¿vale? Que lo que pretende es recoger las tecnologías, los espacios e infraestructuras para la producción digital, las competencias digitales y otras líneas anteriores respecto de las cuales se está se pide que se presenten proyectos. Esta manifestación de interés termina el 28 de marzo. También está abierta una manifestación de interés hasta el 7 de junio que tiene que ver con las actuaciones financiables dirigidas a la transformación digital y a la modernización de las administraciones públicas. El objetivo es que la Administración General del Estado, las comunidades y las entidades locales definan cuáles son las actuaciones que podrán desarrollarse con cargo a los fondos del plan. Se trata de medidas incluidas en el programa 3 del componente 11, que habla de la transformación digital y modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades locales. Para esta finalidad hay unos 1.000 millones en el periodo 21-23, de los cuales 578 se destinarán a las comunidades autónomas, 391 a las entidades locales y 30 al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Esta termina, como decía, el 7 de junio de 2021 y es para administraciones públicas. Bueno, hasta ahora vemos aquí que se han publicado numerosas manifestaciones de interés. La mayoría estaban en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tenían que ver con energía sostenible en las islas, comunidades energéticas locales, fomento de la economía circular, flexibilidad del sistema energético, energías renovables, hidrógeno renovable, reto demográfico o movilidad eléctrica, también por el misma, con temas que tienen que ver con transporte, en el caso del Ministerio de Asuntos Económicos, estamos hablando también de conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, también con la identificación de mecanismos de integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor, el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad o las ayudas económicas para la digitalización de la PYME y, por último, pero no menos, la más famosa, que es la que tiene que ver con la competitividad y sostenibilidad industrial que publicó la Secretaría General de Industria. Tenemos que tener claro que estas manifestaciones de interés tienen como objetivo recopilar información para que los distintos centros directivos del Gobierno la incluyan en los componentes o en las convocatorias de subvenciones o en los proyectos que se van a tener en cuenta, pero no crean ningún derecho. Es decir, aquellos de ustedes que hayan presentado una manifestación de interés, pues muy bien, ¿okay? Podrá ser tenida en cuenta. Los que no lo hayan presentado, evidentemente hay que buscar dentro del componente del que se trate el tipo de actividad que ustedes están realizando, si el proyecto que nosotros tenemos es elegible. Pero, en principio, el hecho de no haberse presentado no excluye de la posibilidad de obtener una subvención. Bueno, este es el marco general. En realidad, el plan tiene unas 3.000 páginas, es muy denso, incluye, como he dicho, más de 100 reformas y más de 100 proyectos de inversión instrumentados en estos 30 componentes y 10 políticas palanca, pero lo que queríamos en este primer slot de esta hora que tenemos hoy para compartir con ustedes era que tuvieran una visión de conjunto de qué ha pasado hasta aquí y qué va a pasar a partir de ahora. Ahora vamos a entrar un poco en el detalle de qué tenemos que hacer con nuestros proyectos de inversión, cómo tenemos que acercarnos
a estas convocatorias, cómo tenemos que trabajar para realmente conseguir apoyo por parte del plan de recuperación en la ejecución de este plan de recuperación y la ejecución de nuestros proyectos estratégicos. Cedo la palabra a Natán para que continúe. Todo tuyo, Natán. Muchas gracias, Cándido. Buenas tardes a todos. Entiendo que se me oye bien, ¿verdad, Cándido? Confírmame tú que estás fenomenal. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, estupendo. Bueno, pues todo este plan, toda esta oportunidad que representa el Plan Nacional de Recuperación está generando, como yo creo que todos están percibiendo, una enorme expectación, ¿no? En términos de esa financiación que va a llegar, cómo se puede acceder a esta financiación, cuál es el esquema más razonable o más lógico o más operativo para acceder a estos fondos y de qué forma hacerlo, ¿no? Nosotros planteamos un esquema de aproximación basado fundamentalmente, aunque se trata de un fondo muy singular y de una oportunidad muy singular, basado pues en el conocimiento por una parte de lo que es la gestión de fondos europeos, en el que llevamos trabajando el equipo de KPMG que yo dirijo más de 20 años, y por otra parte también de un conocimiento profundo de lo que es la administración pública y por tanto de todos los instrumentos que se van a poner en marcha para ejecutar este plan, ¿no? Que fundamentalmente se ejecutará a través de la ley de subvenciones y la ley de contratos de las administraciones públicas. Nosotros planteamos un proceso, como digo, fundamentado en 3 fases, que son las que están ahora en pantalla, en esta slide que estamos proyectando, y que parten ahora mismo, ya antes de que se ponga en marcha el fondo, porque como comentaba hasta ahora Cándido, el fondo como tal no se ha empezado a ejecutar, está en fase de aprobación por parte todavía de la Comisión. Salía precisamente una noticia en prensa del presidente del Gobierno diciendo que probablemente la primera semana de julio se aprobará, y a partir de ahí es cuando ya empiezan a surgir estas oportunidades, estas convocatorias competitivas. Nosotros lo visualizamos con una lluvia fina al principio y una lluvia gruesa a partir fundamentalmente del mes de septiembre, que durará durante los 2 años y medio que nos quedan por delante hasta comprometer el 100% de estos 70 y tantos mil millones, ¿no? Volviendo al esquema, decía que nosotros vemos un proceso en el que, en primer lugar, hay que abordar una primera fase de planificación y posicionamiento que hemos denominado, ¿no? Básicamente esta fase de planificación hace referencia a la necesidad de identificar y acabar de definir los proyectos que tengamos en el contexto de nuestra actividad empresarial, ¿no? Proyectos que además que pueden ser vistos desde un sentido amplio, no tienen por qué ser proyectos solo de nuestro pipeline, pueden ser proyectos que tengamos o podamos hacer en el contexto de nuestra actividad sectorial o de nuestra actividad mucho más amplia, incluso intersectorial, con otras empresas, otros sectores de actividad. Hay que pensar un poco que este plan está enfocado, como explicábamos hasta ahora, a la transformación del país. Por tanto, en la medida que los proyectos sean transformacionales, van a tener mejor cabida en lo que es el plan. Pero en cualquier caso, una primera fase en la que tenemos que revisar un poco pues, esos proyectos que tenemos en nuestro pipeline, más o menos maduros, proyectos que incluso pueden haber empezado ya a ejecutarse. Y esto lo digo porque, como que creo que ya sabrán, el plan tiene un efecto retroactivo de 1 año. Proyectos que se hayan comenzado después del 1 de febrero del 2020 serían susceptibles de ser presentados a estas convocatorias competitivas. Por lo tanto, bien proyectos ya en marcha o proyectos que tengamos ahora mismo, como digo, en nuestro pipeline, en nuestro plan estratégico y que encajen evidentemente con las temáticas que incorpora el plan, ¿no? Sobre estos proyectos nosotros insistimos siempre mucho, la palabra clave aquí es proyecto, ¿no? Porque al final lo que hay que acabar de configurar bien es ese proyecto que sea elegible o susceptible de presentar a las convocatorias del plan. Sobre este proyecto, bueno, hay que trabajar en el sentido de darle realmente contenido. Nos estamos encontrando en la colaboración que tenemos con empresas, pues, en algunos casos en los que el proyecto no está bien definido todavía, está todavía en una fase embrionaria, es una idea, hay que acabar de madurarlo y de definirlo, por lo tanto, y darle ese contenido, acabar de establecer claramente los objetivos, las inversiones que va a tener para pedir una parte de subvención sobre esas inversiones que se van a llevar a cabo. También estamos observando un poco de la dinámica de trabajo con diversas empresas, la necesidad de contextualizar ese proyecto en lo que es la relación con la administración pública, las administraciones públicas. Muchas veces nuestro proyecto puede tener un ámbito de aplicación en el ámbito de lo público, en el contexto de lo público, ¿no? Y ahí es importante valorar posibles alternativas de colaboración público-privada. Es un aspecto
que en algunos casos pues está siendo bastante relevante, y proyectos que inicialmente a lo mejor no tengan esta configuración, pues dándoles un análisis un poquito más amplio, pues estamos identificando posibilidades de colaboración con la parte pública e incluso, como decía antes, con otras empresas del sector, con otras empresas fuera de nuestro sector, ¿no? Incorporando elementos que van a ser elegibles en lo que es el marco del Plan Nacional de Recuperación. También estamos colaborando en esta primera fase intentando acercar a las empresas a los principales responsables públicos que van a ser los gestores en la ejecución o ejecutores del plan, ¿no? Fundamentalmente Administración General del Estado, ministerios y organismos dependientes de los ministerios, comunidades autónomas y también grandes entidades locales. Entonces, de alguna forma, también el hecho de que nuestro proyecto esté, pues como decía Cándido, en estas manifestaciones de interés, aunque no son vinculantes, o de alguna forma presentemos a la propia administración para contextualizar y para que nos conozcan, bueno, pues es positivo, ¿no? Evidentemente, luego habrá que pasar por esos instrumentos legalmente establecidos en un contexto de transparencia y competitividad, pero pensamos que es positivo, ¿no? Por lo tanto, como resultado de esta primera fase, con todos estos matices que he intentado explicar, pues tener los proyectos bien trabajados, porque son el elemento fundamental, ¿no?, de todo este proceso, y en la medida que los tengamos bien trabajados, bueno, pues seremos capaces de confrontarlos con esas oportunidades que nos ofrece el plan. Es decir, el proyecto debe configurarse con la máxima legibilidad, y aunque no conocemos exactamente la letra pequeña de esa otra parte del enchufe, ¿no?, al final es una cuestión de encajar nuestro proyecto o nuestros proyectos con las convocatorias, aunque no conocemos exactamente el detalle de la letra pequeña de esas convocatorias, sí conocemos cuáles son los objetivos, cuáles son los componentes del plan, cuáles son los elementos que van a ser claramente financiables en el contexto del Plan Nacional de Recuperación, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues hay una labor con esos proyectos ya configurados y trabajados, hay una labor de estar expectantes y observar cómo van a ir saliendo estas convocatorias competitivas, fundamentalmente, que es donde vamos a encontrar la oportunidad de presentar los proyectos para obtener financiación, ¿no?, en términos de subvención. Como decía, lluvia fina a partir de julio, a partir de septiembre se empezará a incrementar y será ya una lluvia gruesa de convocatorias de la Administración General del Estado, de las regiones, incluso grandes ayuntamientos a partir de septiembre, como digo, durante meses y años, ¿no? Van a ser 2 años muy intensos. Fundamentalmente el 22 va a ser un año muy importante en el que ya se tiene que comprometer el 60% de los fondos y, por tanto, va a haber mucho movimiento por parte de la Administración Pública. Y ahí, básicamente, lo que hay que estar es expectantes para, en función del perfil de proyectos que tenemos, encajarlo, como decía, con las convocatorias, ¿no? Esto es una labor de identificación de esas convocatorias que pueden, en las que nos puede interesar por la temática en las que pueden encajar nuestros proyectos, y a partir de ahí, una vez identificadas las convocatorias, estas oportunidades, bueno, pues hacer la presentación del proyecto, ¿no? En ese proceso habitual que suele requerir la ley de subvenciones, y que pensamos que va a ser muy similar o idéntico en este contexto del Plan Nacional de Recuperación, implica la elaboración de unas memorias técnicas, la elaboración también de una documentación administrativa que justifique solvencia, etcétera. Y bueno, pues todo este proceso de presentación, pues con las mejores o mayores garantías, ¿no? Siempre en un contexto temporal que va a ser corto, eso es importante considerarlo. Nosotros hemos escuchado que esas convocatorias van a tener en torno a 3 semanas, un mes de plazo para presentar los proyectos. No van a dar mucho porque, evidentemente, el plan tiene que comprometerse en un espacio temporal breve, y aquí la Administración juega con tiempos muy ajustados, ¿no? La Administración, además, como tienen que entender, tienen que recibir luego todas esas propuestas, todos esos proyectos, hacer un proceso de valoración, otorgarse, seguir todo el procedimiento administrativo de adjudicación de subvención, y, por tanto, eso lleva tiempo. Tienen que aligerar o acotar el procedimiento para que sea lo más ejecutivo posible, ¿no? Esta parte, por lo tanto, importante, tanto identificar la oportunidad como presentarla en tiempo y forma, fundamental para tener pues las mayores garantías de obtener esa financiación, esa subvención. A partir de aquí, pues una tercera parte que básicamente lo que habla ya es de la gestión de los proyectos en sí mismo, ¿no? Si tenemos la fortuna de recibir esa subvención en el contexto del proyecto que hayamos presentado, bueno, pues luego hay que ejecutar ese proyecto, para lo cual tendremos de plazo hasta agosto de 2026,
ahí la Comisión, bueno, pues agota prácticamente todo el periodo de lo que es el marco financiero plurianual para dar margen a ejecutar estos proyectos. Y ahí, en el contexto de ejecución del proyecto, es importante destacar la necesidad de monitorizar bien desde el principio algunos elementos del mismo que nos permitan ir justificando a lo largo del mismo y hacer un cierre razonable de todo lo que es esa subvención que vamos a recibir, ¿no? En este ámbito nosotros, que tenemos bastante experiencia por nuestra actividad en el ámbito de los fondos europeos, fondos estructurales, fundamentalmente, ahí tenemos claro cuáles son los elementos esenciales, ¿no?, de seguimiento, de control, incluso de indicadores para hacer luego la evaluación de impacto que ha tenido ese proyecto y por supuesto, lo que es más importante, lo que es el control en términos de verificación y justificación económica. Eso es esencial, ¿no? Para que haya esa solicitud de pago tiene que estar todo perfectamente justificado, y todo este proceso, en la medida que lo controlemos desde el principio, desde que empezamos a gestionar el proyecto, bueno, pues ejecutaremos el proyecto, lo acabaremos, lo justificaremos adecuadamente sin que nos cueste mucho, de acuerdo a la norma establecida, cerraremos y no tendremos ningún problema y no surgirán casuísticas de devolución de importes ni ningún otro tipo de problema que existen, que suelen existir, no de forma muy habitual, pero que existen en todo lo que tiene que ver con el mundo de las subvenciones y la otorgación de ayudas por parte del Estado, ¿no?, y de las entidades públicas. Bueno, y este es básicamente el proceso que visualizamos nosotros. Evidentemente estamos hablando de 2 años y medio en el que este proceso se tendrá que repetir de forma iterativa, es decir, podemos hacer un primer planteamiento estratégico, digamos, de los proyectos, pero quizá de aquí a unos meses o a un año tengamos que volver o que a realimentar ese proceso. Y bueno, esa presentación a fondo se irá dando en función de nuestra tipología de proyectos, pues a lo largo de estos años que vienen por delante, ¿no? Sin duda, la gestión de proyectos ya es esta tercera fase que, bueno, aplicará en caso de que tengamos efectivamente la otorgación de esa subvención. En todo este proceso, bueno, nosotros como firma tenemos una aproximación también muy basada en la tecnología. Disponemos de tecnología que nos ayuda en el proceso de identificación de esas oportunidades, de las subvenciones que pueden aplicar a nuestros proyectos en concreto. Tenemos también tecnología que nos ayuda en la parte de gestión de proyectos, de justificación financiera económica, y lo que también tenemos es, bueno, pues equipos que aunan este conocimiento transversal de fondos más gestión del sector público con diversos sectores de actividad, ¿no? Sobre todo esa parte inicial de planificación, de entendimiento del contenido del proyecto que podamos tener, y en la parte de gestión de proyectos, bueno, pues con lo que es propiamente la ejecución de un proyecto, hablemos de cualquier sector, el sector energético, sector consumo, cualquiera de los sectores transportes, infraestructuras, cualquiera de los sectores de los que podamos hablar, bueno, pues hay incorporación de expertos dentro de KPMG que nos permiten tener, bueno, esa visión combinada que cubre todas las necesidades para garantizar un acceso en las mejores condiciones a la financiación que puede facilitar o que va a facilitar el Plan Nacional de Recuperación, ¿no? Y bueno, básicamente este es el esquema que queríamos presentarles, ¿no? Un sistema, como decíamos, un proceso que se va a repetirse durante los próximos meses, años. Nosotros lo que proponemos es que se inicie ya. Estamos proponiendo a las empresas que, aunque el plan como tal no se empieza a ejecutar, aprovechen este tiempo que tienen ahora. Esto es de cada vez menos, ¿no? Ya diría, en vez de eso, solía decir meses, ahora ya tengo que decir casi semanas. Aprovechen este tiempo para ir planificando o trabajando sus proyectos y al menos tener una foto clara de lo que se puede, de lo que interesa o no interesa, de lo que se puede y no se puede hacer en función del perfil de los proyectos que tengamos en nuestro pipeline, ¿no? También es interesante estar pendientes de que otros proyectos, más transversales, más generales, que no sean PERTES como tal, pero que movilicen a un sector en su conjunto, movilicen a un territorio. También es importante estar expectantes de lo que se está haciendo por parte de otros, ¿no? Ya sean otras empresas, otras asociaciones sectoriales, la propia administración pública, que va a ser también beneficiaria de gran parte del fondo. Es interesante para poder incorporar también nuestras capacidades, nuestros proyectos o nuestro interés por participar y por tanto también pues engancharse no solamente, como decía antes, a lo que es nuestros proyectos más singulares como empresa, sino también a este tipo de proyectos que nos pueden permitir traccionar, incorporarnos pues, a iniciativas interesantes dentro de lo que es el Plan Nacional de Recuperación. Y yo con esto ya finalizo la presentación. Estamos a su disposición para ayudarles en cualquier aspecto y en detalle. Y sin más, yo creo, María, que pues pasamos a las preguntas en caso de que hubiese alguna. Sí,
Buenas, muchísimas gracias a los dos, a Cándido, Natán, por esta explicación tan exhaustiva de qué son los fondos de recuperación europeos, ¿no? Que sin duda, pues bueno, como hemos visto, hay muchísima capilaridad dentro de los sectores y que va a tener muchísimo impacto, como bien decías, en los próximos años. Ya no hablamos de meses, sino que en los próximos años. Bien, pues os voy a trasladar una pregunta que nos han dejado ya por el chat. Agradecen también la presentación y nos comentan, según las estimaciones, o sea, vuestras estimaciones, ¿creéis que ya habrá líneas concretas publicadas de subvenciones para pymes antes del mes de septiembre? Como quieras, Natán. ¿Contestas? ¿Contesto? No, te dejo a ti si quieres. Bueno, a ver, saber qué va a pasar en el futuro no es sencillo. Yo creo que hay tres cuestiones a tener en cuenta. La primera, evidentemente van a salir en el transcurso del verano numerosas convocatorias de subvenciones, fundamentalmente porque la Administración General del Estado ha incluido en los presupuestos generales del Estado 27.000 millones que tienen que ejecutar. Como todos sabemos, los plazos de ejecución suelen dilatarse bastante y el momento en que se empieza a cerrar el presupuesto del Estado es relativamente pronto, por lo cual tienen una cierta urgencia. Ya estamos viendo cómo convocatorias, sobre todo dirigidas a otras administraciones públicas, están saliendo, y también distribución de fondos a comunidades autónomas en función de las competencias. Como comentaba ahora Natán, hay que tener una visión integral, estar atentos a la Administración General del Estado, a las entidades del Estado, a las propias comunidades autónomas y a las entidades locales, pero además tener una visión abierta no solo respecto a aquello que vaya dirigido exclusivamente a pymes, porque tenemos que tener en cuenta que todos los proyectos colaborativos, los PERTES, numerosas convocatorias de subvenciones exigen que las compañías grandes, para poder acceder a estos apoyos financieros y subvenciones, tienen que ir conjuntamente con pymes. Tienen que ser proyectos colaborativos en los que las pymes estén participando. Entonces, dependiendo del sector en el que cada una de sus compañías esté, pues debería estar pendiente de esta tipología de subvenciones, porque la oportunidad va a estar también en la asociación con otro tipo de entidades. Pues muchísimas gracias, Cándido, por la respuesta. Y de momento no tenemos ninguna pregunta más por parte de los asistentes. Les animamos a que, bueno, durante este espacio que nos queda, si quieren trasladar algunas, y si no, pues dejamos ahora en el chat también una dirección de correo electrónico donde nos podrán hacer llegar también sus preguntas y os las trasladamos en caso de que haya alguna. Bien, pues muy bien. Parece que no hay ninguna más. Cándido, Natán, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.